Desde la antigüedad se buscó entender cuál es la fuente de valor económico que incrementa el bien común. Hay distintas teorías sobre el valor en economía y el valor monetario o precio es un caso particular de valor. En este video centralmente vamos a hablar de la teoría del valor trabajo de Marx, de las críticas de las que fue objeto y de la evidencia científica que la respalda. Aunque Marx no llamó a su propia teoría del valor trabajo, hoy se la conoce con ese nombre. Como el maniqueísmo es una nube que acecha nuestras conciencias, aclaro que sostener que la teoría del valor trabajo de Marx cuenta con respaldo empírico no significa sostener y apoyar cada una de las teorías de Marx. Es increíble como siempre hay que pedir perdón por hablar de Marx, como si por hablar de Aristóteles uno tuviera que decir, mirá que yo no apoyo la esclavitud, ¿eh? En ciencias sociales, a menudo para entender una teoría hay que saber a qué se opone esa teoría, con quién discute. Así que primero vamos a dar un panorama histórico general para que se comprenda en qué contexto surge este debate filosófico. ¿Debate filosófico, dirán? Sí, antes del siglo XIX no se hablaba de economía a secas, sino de economía política. Saben que la filosofía política es un área de la filosofía. El objetivo era entender cómo funciona la economía de una nación, pero a la vez eso estaba mezclado con el tema de las cosas que pueden ser valiosas y disvaliosas para una sociedad. Hoy en economía, cuando se habla de valor, casi siempre se hace referencia al valor monetario, a los precios, a la transacción entre el comprador y el vendedor, pero también se habla del valor como utilidad, como valor de uso, como valor social. En el siglo XVI se pensaba que la fuente de valor eran los metales preciosos. No casualmente era la época en la que los países colonialistas extraían metales preciosos de América y los llevaban a Europa. A la teoría económica que postuló que el valor estaba en los metales preciosos se la denominó mercantilismo. Los mercantilistas defendían políticas proteccionistas que maximizaran el ingreso de oro y plata a la nación y que minimizaran su egreso. En el siglo XVIII, la escuela fisiócrata negó que el valor estuviera en los metales preciosos y postuló que el valor estaba en la naturaleza, en la agricultura, la pesca, la caza, la minería. La idea era trasladar la abundancia de la naturaleza a la sociedad. Por eso, fisiocracia significa eso, justamente, gobierno de la naturaleza. Hoy la economista Mariana Mazzucato destaca cómo los fisiócratas ubicaron a los terratenientes dentro del grupo de los improductivos. Era un ataque a los dirigentes de una Europa que en su mayor parte era rural. La cuestión políticamente explosiva era saber si los terratenientes estaban abusando de su poder, apropiándose de la riqueza, o si su aporte era fundamental para la creación de valor por parte de los granjeros. El mayor crítico de la fisiocracia fue el filósofo Adam Smith, porque justamente los fisiócratas despreciaban la industria en el momento en que Gran Bretaña comenzó a industrializarse. Para Adam Smith era claro que el valor se producía en los sectores industriales y no solo en la agricultura. Y decía algo bastante revolucionario para la época, y es que los metales preciosos no constituían un valor en sí mismo, sino por el trabajo con el que se los extraía. Su consejo para incrementar la riqueza de las naciones era que el excedente se reinvirtiera en maquinarias que permitieran incrementar la producción. Y decía que no había que malgastar el excedente en la actividad improductiva de los ricos, básicamente joyas, lujo. A diferencia de los fisiócratas, Adam Smith planteó que eran los trabajadores industriales y no los granjeros el núcleo de la economía productiva. Centralmente, Adam Smith postuló que el valor reside en el trabajo. No en los metales preciosos, no en los productos de la naturaleza, sino en el trabajo que se invierte para obtener bienes económicos. En su libro La riqueza de las naciones, libro 1, capítulo 5, escribió Adam Smith: el precio real de cada cosa, lo que cada cosa realmente cuesta al hombre que quiere adquirirla, es el trabajo y la molestia de adquirirla. También escribió que la actividad de las finanzas no crea valor por sí misma. Qué revolucionario, ¿no? Hoy resulta sumamente actual. El sector financiero no crea valor, decía Adam Smith. No casualmente, Marx abrevará en la teoría del valor trabajo de Adam Smith, nada menos que el padre del liberalismo. Para Adam Smith son productivas las actividades que generan un bien material. Son productivos para él el sector primario, que obtiene la materia prima, refiere a la agricultura, la ganadería, la minería, y el sector secundario, que las transforma en otros bienes. Y para Smith son improductivas las actividades que no generan ningún bien material. El gobierno, por ejemplo,
los servicios, incluyendo la tarea de los sacerdotes, de los actores, de los abogados. Este criterio fue discutido por otros autores que consideran que los servicios pueden crear valor, aunque no sean un bien material. Adam Smith diferenció el valor de uso con el valor de cambio, dos conceptos que también aparecen muy identificados con la teoría del valor-trabajo de Marx. El valor de uso es la utilidad que tiene para una persona un bien o servicio. Y el valor de cambio se da cuando son objeto de una transacción. Si la mercancía se cambia por dinero, el valor de cambio es el precio. En la teoría del valor-trabajo de Marx, la palabra valor significa el tiempo socialmente necesario para generar esa mercancía comercializable. Se excluyen los productos fabricados para consumo propio y otros fines, en un sistema económico que tiene una estructura de producción determinada. La hipótesis central de la teoría del valor-trabajo de Marx es que el precio de una mercancía está determinado fundamentalmente por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Hay variaciones de precios por otras causas, pero tal como vamos a ver adelante cuando veamos el respaldo empírico con el que cuenta esta teoría, no se aleja mucho del centro gravitatorio del trabajo. La teoría del valor-trabajo de Marx no es solo una teoría de los precios, porque intenta explicar los precios en el contexto del mercado y en el sistema económico en el que vivimos. Lo que Marx estaba investigando eran las relaciones sociales que están detrás de esa riqueza. Más allá de sus diferencias, Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx pensaban que los precios de las mercancías, más allá del juego de la oferta y la demanda, están determinados por factores más estructurales. La oferta y la demanda no son completamente libres, sino que dependen de las condiciones objetivas del mundo social y natural. Por ejemplo, de las posibilidades tecnológicas de cada sociedad o del ingreso de los consumidores y de los eventos históricos que alteran la jerarquía de necesidades de los consumidores. Si la demanda de una mercancía aumenta, otros empresarios pueden tomar ese nicho para desarrollar su negocio, hasta llegar a un nuevo equilibrio entre oferta y demanda. Si un productor desea vender su producto a un precio mayor que el del mercado, deberá resignarse al precio que le permitan los factores estructurales, porque la alternativa es no vender y quedarse con un bien que no tiene valor de uso para él. Una situación análoga le ocurre al comprador. La teoría del valor-trabajo de Marx intenta explicar los precios de las mercancías en el sistema económico en el que vivimos. Pero para Marx, al igual que para Adam Smith, el hecho de que el precio de un producto esté centralmente determinado por el trabajo no significa ser ajeno al juego de la oferta y la demanda. Es decir, no es indiferente al hecho de que un exceso de oferta podría bajar los precios, por ejemplo, o que un exceso de demanda podría subirlos. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron críticas a la teoría del valor-trabajo de Marx, cuya idea central, recordémosla, es que el valor de una mercancía reside centralmente, aunque no exclusivamente, en el trabajo que hay depositado en ella, en el trabajo socialmente necesario depositado en ella. No es lo mismo el trabajo individual de una persona que el trabajo socialmente necesario. Estas críticas a la teoría del valor-trabajo de Marx surgen simultáneamente y de manera independiente en distintos países europeos y fueron formuladas por William Stanley Gibbons, Leon Walras y de la Escuela Austríaca de Economía Karl Menger. Todos forman parte de la escuela marginalista para la que el precio de las mercancías está determinado por el juego entre la oferta y la demanda. Todos formulan lo que se conoce hoy como la teoría del valor subjetivo del trabajo, que postula que el valor de un bien no está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo, ni por nada intrínseco que tenga la mercancía, sino por la importancia que un individuo le da para lograr sus objetivos y deseos. Dicho de otra manera, el precio se establecería de acuerdo a la subjetividad y a la valoración de cada comprador. Por eso se la conoce como teoría subjetiva del valor. Imaginemos que como el autor de la canción Despacito nació en Puerto Rico se convierte de la noche a la mañana en un boom turístico. Desde la perspectiva de esta teoría, el valor se constituye ahí a partir del deseo de las personas de visitar Puerto Rico porque les gusta la canción Despacito. Es decir, por algo totalmente subjetivo y en función de esto en relación al juego de la oferta y la demanda. La teoría del valor-trabajo de Marx también incluye la consideración del juego entre la oferta y la demanda, pero plantea asimismo que centralmente están determinados por el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía. ¿Qué es el trabajo socialmente necesario? El promedio de tiempo que a la mayoría de los productores de una sociedad determinada le lleva a fabricar una mercancía, con la tecnología disponible en ese momento. Estoy simplificando para que se entienda.
En discusiones sobre la teoría del valor-trabajo de Marx se suelen repetir una serie de cuestiones erróneas. Por ejemplo, dicen, cuando yo valoro un producto y quiero comprarlo, no me pongo a calcular la cantidad de horas que requirió fabricarlo. O dicen también, no voy a valorar más un producto porque requirió más horas de trabajo. O el dibujo hecho por Picasso en 2 minutos puede valer muchísimo más que una mercancía que a un obrero le llevó años fabricar. Como veremos, estas objeciones se basan en la incomprensión de lo que postuló Marx en su teoría del valor-trabajo. En primer lugar, la teoría del valor-trabajo de Marx no busca explicar cuánto está dispuesto a pagar un comprador en particular por un bien. Para explicar por qué se paga mucho por un producto de Picasso hay que apelar a otras teorías económicas que tengan en cuenta, por ejemplo, el mercado del arte y sus particularidades. Marx tampoco busca explicar el precio de cualquier mercancía en cualquier tipo de sociedad. Busca explicar los precios del mercado de las mercancías que cumplen con ciertos requisitos: ser comercializables, que puedan ser reemplazadas por otras de su mismo tipo y que sean producidas de forma masiva en un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. En segundo lugar, el factor explicativo que propone Marx es un concepto llamado trabajo socialmente necesario. Recién hicimos breve referencia a esto, vamos a verlo un poco más con detalle. El tiempo de trabajo socialmente necesario no es algo que pueda elegirse voluntariamente, sino el tiempo de trabajo que necesita una sociedad en determinada época para producir mercancías útiles y comercializables de cierto tipo, que son reemplazables por otras mercancías de su mismo tipo. El trabajo socialmente necesario para Marx predice los precios de producción y constituye un centro gravitatorio alrededor del cual fluctúan los precios del mercado. Se trata de un valor subyacente, no arbitrario, estable, alrededor del cual se mueven los precios del mercado. El tiempo de trabajo socialmente necesario para cada mercancía puede ser medido, sumando el trabajo en la producción del bien y de todas las materias primas necesarias para el proceso de producción. El valor final de cada mercancía dependerá de las características de cada sociedad y de cada época histórica. No se puede encarecer un bien dedicándole más tiempo que el socialmente necesario. Por otro lado, si se trata de una mercancía única e irreemplazable, queda fuera de lo que la teoría pretende explicar. Rudolf Hilferding, un economista marxista, discutió con la escuela austríaca. Destacó que Marx no usa la teoría del valor-trabajo solo como un medio para determinar los precios, sino como un medio para descubrir las leyes de la sociedad de mercado. Para Marx, los fenómenos económicos están ligados a leyes objetivas independientes de la voluntad individual y controlados por las relaciones sociales y por las relaciones de producción. Los marxistas aplican teorías objetivas del valor, se focalizan en las condiciones de producción y adoptan el supuesto de que los sistemas son transitorios y merecen ser cuestionados. Los marginalistas aplican teorías subjetivas del valor, focalizan en los procesos subjetivos del individuo y adoptan el supuesto de que el sistema vigente es el mejor imaginable. Estas diferencias dificultan la comunicación entre dos tradiciones teóricas diferentes y llevan a von Bawerk a representar erróneamente la teoría de Marx. La teoría del valor-trabajo incluye muchos otros conceptos e hipótesis. Acá solo señalamos algunas cuestiones mínimas para puntualizar por qué ciertas objeciones son erróneas. Vemos así que las críticas más usuales a la teoría del valor-trabajo de Marx se basan en una interpretación errónea de sus ideas, porque refieren a la valoración subjetiva de los individuos en lugar de a los precios de mercado, o refieren a bienes que no cumplen con los requisitos básicos planteados por la teoría. Anwar Sheikh y otros autores llevan adelante un programa de investigación hace casi 40 años. En numerosos estudios se encontraron respaldo empírico para la teoría del valor-trabajo de Marx. Lo que posibilitó estas investigaciones es que existan en las últimas décadas muchos datos sobre la relación insumo-producto. Se denomina tablas de insumo-producto o input-output en inglés, a un conjunto de datos que describen las relaciones de compra y venta entre productores y consumidores dentro de una economía y permiten calcular los costos laborales de cada industria. La teoría del valor-trabajo predice que los precios del mercado gravitan alrededor de los precios de producción, que a su vez están determinados por los valores laborales totales. En 1984, Sheikh usó los datos de insumo-producto de Italia entre 1959 y 1967 y tablas de Estados Unidos de 1947. Encontró que las desviaciones entre precio directo y de producción son de 17 a 19% y entre precio de producción y de mercado son de 20 a 25%.
Ochoa y Chicote analizaron la economía de Estados Unidos entre 1947 y 1972 y entre 1958 y 1987 y encontraron magnitudes similares. Cockshott y otros autores hicieron estudios con resultados similares en otros países, por ejemplo, Reino Unido, España, Grecia, Yugoslavia, Corea, Japón, Canadá y China. En abril del 2021 se publicó un estudio de Ishikara y Mokre que analizó la evidencia de 42 países entre los años 2000 y 2017 y encontró que solo hay pequeñas desviaciones promedio respecto a las predicciones de la teoría del valor-trabajo de Marx. Existen discusiones sobre estos temas, pero esto es normal. El punto relevante es que la teoría del valor-trabajo de Marx generó un programa de investigación que sigue vigente y que sigue encontrando evidencias en su favor. A la vez, esto no significa que todas las ideas de Marx estén en la misma situación. Hay que analizar caso por caso. Ya hicimos un video cuestionando la dialéctica hegeliana adoptada por Marx y por otros autores. Con su teoría del valor-trabajo, Marx se propuso demostrar por qué el sistema en el que vivimos es inherentemente explotador, por lo que, como es de esperar, los defensores de este sistema económico en el que vivimos hacen todo lo posible para desacreditar la teoría del valor-trabajo de Marx. Pero aun si la teoría fuese falsa, la explotación seguiría existiendo. Lo digo en el sentido de que son dos temas. Por un lado está la teoría del valor-trabajo y por el otro lado la de la explotación. Están vinculadas pero no son exactamente lo mismo. Socialistas como Thomson y Gray decían que dado que el origen del valor de la mercancía es el trabajo, las rentas o alquileres y la inversión de capital para obtener un beneficio no son otra cosa que explotación. Marx llamó plusvalía al valor excedente que genera el trabajador con su tarea, por encima del valor de los factores que se han consumido para generar ese producto. El empleador saca más ganancias y mantiene los salarios en el menor valor posible, pero el salario no puede ser inferior al necesario para sobrevivir, porque de lo contrario se perdería la fuerza de trabajo. Marx entiende que hay una lucha de clases en la negociación por los salarios y que si los dueños de los medios de producción sustituyen por máquinas el trabajo de los obreros, eso generaría desempleo y más competencia entre trabajadores por los puestos de trabajo. Desde una perspectiva centrada únicamente en el valor monetario, al empleador le conviene que haya desempleo para mantener los salarios bajos e incrementar sus ganancias. La explotación es entonces un fenómeno social que no depende de la teoría del valor-trabajo. Es una práctica por la cual un grupo que Marx llamó burguesía y que reúne solo los propietarios de los medios de producción, se apropia del beneficio generado por otro grupo al que llamó proletariado. La tradición marxista tiene otras categorías para ubicar a los gerentes, a los profesionales, a los autoempleados, sin abandonar la distinción central entre burguesía y proletariado. A lo largo de la historia, la explotación ocurrió por distintas razones. Coerción física en la esclavitud, coerción económica en la sociedad de mercado. ¿Por qué hablo de coerción económica? Porque empleador y empleado no suelen llegar con el mismo capital al mercado. Unos pueden haberlo obtenido heredando y otros no tienen posibilidad de heredar. Unos pueden haberlo obtenido explotando a otros, entre diversos orígenes posibles, mientras que el proletario, en términos de Marx, solo cuenta con su fuerza de trabajo. Y aun cuando las condiciones de su trabajo le desagraden, si no trabaja a menudo no come. No está coercionado en términos físicos, sino económicos. Algunos objetan que el trabajador o el proletario no arriesga poniendo su propia empresa porque no quiere, mientras que el dueño de los medios de producción puede haber tenido que restringir su consumo para fundar una empresa. Y si su inversión finalmente no es redituable, él es el que arriesga y pierde, mientras que el trabajador cobró su sueldo y no se arriesga patrimonialmente. En primer lugar, esto no es lo más habitual. Puestos a elegir entre la posibilidad de ser patrón y la de ser empleado, supongo que la mayoría no preferiría ser empleado. Es difícil pensar que la mayoría prefiera obedecer órdenes antes que darlas. En segundo lugar, en el mundo ha ido ganando consenso la idea de que la mejor manera de no explotar a otro ser humano, de no tratarlo como una cosa, como un objeto, de no cosificarlo, para usar un término de Marx, o de no utilizarlo como un recurso humano, como si fuera una cosa entre las cosas, es formar una cooperativa en la que cada uno gane en función de trabajo y no del capital que aporta. Porque trabajan las personas, no el capital.
Quienes quieran ver un video sobre las cooperativas, hicimos uno titulado Cooperativas, Empresas para la Equidad. Pueden encontrarlo en este mismo canal. La explotación refleja la capacidad del grupo dominante de apropiarse del excedente de otro grupo, disminuyendo los salarios o imponiendo jornadas laborales muy largas. Marx reconoció las contribuciones técnicas de las sociedades en las que hubo explotación, sin negar que sus logros se consiguieron a expensas de la autorrealización de la mayoría. El economista Richard Wolff lo ejemplifica en relación a los jardines y palacios de Europa. Reconocemos su belleza, pero probablemente quienes trabajaron en ellos hubieran preferido que ese dinero, que ese esfuerzo se dedicara a alguna otra cosa. La explotación es disvaliosa en sentido ético porque impide la decisión democrática en el ámbito del trabajo. Quienes quieran leer algo sobre este tema, les recomiendo el libro Democracy at Work, La democracia en el trabajo, del economista Richard Wolff, lamentablemente no traducido al español. Además, la explotación dificulta la justicia distributiva en el ámbito laboral y genera padecimiento en los grupos sociales con menos recursos. Resumamos, la teoría del valor trabajo de Marx postula que lo que da valor a una mercancía es central, pero no exclusivamente, el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla. La escuela subjetiva del valor, por ejemplo los marginalistas de la escuela austríaca, niegan que lo que da valor a las mercancías sea el trabajo y postulan que es lo que los compradores están dispuestos a pagar. Sin embargo, la evidencia empírica disponible, tal como revelan los estudios que citamos en este video, muestra que el trabajo socialmente necesario depositado en las mercancías es fundamental para predecir su valor monetario, es decir, su precio. El trabajo socialmente necesario no es el único factor que incide en el precio, pero es el eje central de él y no se refuta diciendo que el pañuelo sudado de Elvis Presley será pagado por lo que el comprador esté dispuesto a abonar. Porque Marx no habla de objetos únicos, sino de mercancías que en un sistema económico determinado y en un tiempo histórico puntual son producto del trabajo socialmente necesario para producirlas. Quienes defienden el liberalismo económico suelen oponerse a la teoría del valor trabajo de Marx porque si la dieran por cierta, probablemente deberían reconocer que el sistema económico que defienden está basado en la explotación. Deberían reconocer que el proletario es un explotado, que el dueño de los medios de producción es un explotador y que el contrato laboral la mayor parte de las veces no es establecido en igualdad de condiciones, porque empresario y trabajador no llegan al mercado con el mismo capital y porque lo que genera riqueza no es el capital sino el trabajo. Ya dijimos que la teoría del valor trabajo y la de la explotación son distintas pero están relacionadas. Mazzucato dice que ahora se enseña una idea empobrecida de valor a los estudiantes de economía. Este valor estaría determinado exclusivamente por el precio, por la escasez, por las preferencias. Es peligroso, dice, que la reflexión económica se reduzca al estudio del valor monetario, dejando de lado los valores no monetarios porque ambos son necesarios. Es crucial saber si lo que se crea es socialmente beneficioso o perjudicial. Por ejemplo, puede ocurrir que una nueva fábrica sea valiosa desde el punto de vista monetario, pero si contamina tanto que destruye el medio ambiente y es perjudicial para la población, puede considerarse que es más disvaliosa que valiosa. El estudio de estos valores no monetarios como la salud y el medio ambiente también forma parte de la economía. Cuando los funcionarios establecen políticas económicas, se basan en ideas sobre el valor, incluso si no son conscientes de cuál es la teoría del valor que están refrendando. Muchas prácticas financieras pretenden hacerse pasar por creadoras de valor. A menudo lo hacen para obtener favores políticos, cuando a menudo también generan más consecuencias disvaliosas que valiosas. Mazzucato plantea otra forma de entender el valor. Diversos empresarios postulan que crean riqueza y que por tanto merecen mayores ingresos que otras personas. Pero en determinados contextos el relato de la creación de valor es falso, porque en realidad se trata de extracción y traslado de valor, no de creación de valor. No toda actividad que permite obtener dinero es creadora de valor. Una persona puede obtener dinero apropiándose de bienes ajenos o malgastando los bienes propios. En tales casos hay obtención de dinero sin generación de valor. Por ejemplo, ciertas empresas del sector financiero fueron responsables de la crisis del 2008 y lograron obtener ganancias y salir impunes. Por ejemplo, ciertas empresas farmacéuticas aprovecharon los lobbies para imponer precios excesivos en los medicamentos y también para establecer políticas sobre patentes que perjudican a la salud pública. En estos casos, las empresas generaron un relato falso según el cual las empresas crearían valor y el gobierno lo extraería. La conclusión de este relato es que necesitamos más mercado y menos Estado. Este relato fue usado para reducir impuestos a empresas e individuos que supuestamente crean valor. ¿Cómo se decide quiénes crean valor?
Para Mazzucato, el valor se crea en la generación de productos y servicios beneficiosos para la sociedad. Por eso es importante reflexionar sobre qué es valioso y qué no lo es, y qué prioridades pueden establecerse cuando hay valores en conflicto.